Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro enfoque para esta ocasión bajo el tema Vuelve la espada a su lugar. Esto con lo que tiene que ver, amigos, es que debemos renunciar a los deseos de venganza, a esa necesidad de devolver mal por mal, maldición por maldición, es decir, corresponderle a aquellos que no nos quieren bien, de nuestra parte también de una mala manera. Con esto tiene que ver nuestro tema, vuelve la espada a su lugar. Y de donde tomo este título de enfoque es básicamente del texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 26, versículo 52. Jesucristo hablando dice así, es más bien el relato del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Bueno, déjenme ponerles en contexto. Lo que está sucediendo básicamente aquí es que es el momento donde están aprendiendo a Jesús, lo están arrestando, y uno de los acompañantes de Jesús, otro de los evangelios dice que fue Pedro, andaba una espada consigo, pues sacó la espada e hirió a uno de los que venían en la turba para aprehender a Jesús, uno de los siervos del sumo sacerdote. Y es precisamente a él a quien Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esta es una sentencia que yo creo que tiene una aplicación universal. Con esto quiero decir que no se lo dijo particularmente a Pedro en esa circunstancia, sino que se lo está diciendo a todo el género humano. Aquellos que resuelven a espada perecerán. Los que creen que con violencia, los que creen que con hostilidades, con agresividad van a resolver las diferencias, los conflictos, se están equivocando. Lo único que están o estarán haciendo con eso es atrayendo violencia y atrayendo hostilidad hacia su propia vida. Significa que no van a tener paz, significa que no van a tener tranquilidad, significa que no van a estar bien en ninguna manera. Así es que el texto es, yo diría, por demás elocuente respecto a qué necesitamos nosotros volver la espada a su lugar, es decir, no resolvamos así como solía llamarse en la antigüedad la ley del talión. La lex talionis o ley del talión decía literalmente ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces era una manera de hacer justicia. Lo que me haces, eso te harán a ti o te haré yo. Pero Jesucristo está estableciendo con su venida a la tierra una nueva norma de actitud para las relaciones humanas. Y es que los que tomen espada, a espada perecerán. Si tú resuelves haciendo mal, si tú quieres resolver haciendo daño, si tú quieres resolver con el desquite o con alguna otra forma de violencia, déjame decirte, esto te sucederá. A espada tú también perecerás. Pues con esta escritura tan firme, tan enérgica como base, traigo la siguiente interrogante. ¿Cómo dejar la reacción violenta? Bajo el entendido que hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia económica, hay violencia laboral, en fin. ¿Cómo nosotros dejar de reaccionar violentamente, sea con nuestras palabras, sea con nuestras acciones? Aún en el silencio, actitudinalmente uno puede hacer violencia a otras personas. ¿Cómo dejar la reacción violenta? ¿Cómo volver la espada a su lugar?
usando las mismas palabras de Jesús en el texto leído. Pues bien, como respuestas, y ya en lo acostumbrado, 4 respuestas, 4 claves. ¿Cómo dejar la reacción violenta? Número 1, aprende a perdonar. Esto es básico. No se puede, escuchen esto bien, no se puede concebir la vida cristiana sin tener que incluir el perdón. La persona que se niega a perdonar prácticamente está renunciando a ser cristiano, porque el perdón es la esencia de los evangelios y es la esencia de la vida cristiana. Un perdón que viene básicamente en 2 y hasta en 3 direcciones. Uno es el perdón que viene de Dios a nosotros. Él nos perdona por causa de que Cristo pagó el precio en la cruz por nuestro perdón. La otra forma de perdón es yo perdono entonces. Si Dios a mí me perdona mis iniquidades, entonces yo perdono las malas acciones de los demás. Esto aparece justo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Es parte del Padre Nuestro como oración modelo. Y la tercera forma de perdón es que uno debe perdonarse a sí mismo. Errores que uno ha cometido, pecados que uno ha cometido, que te molestan en la conciencia, que te aguijonean, que te perturban, que te persiguen. Entonces eso se sana a través del perdón a uno mismo. Entonces es perdón de Dios hacia nosotros, perdón de nosotros hacia nuestros congéneres y el perdón, el autoperdón en ese sentido, el perdón uno a sí mismo por los mismos méritos de Jesucristo. Entonces, negarse a alguien a perdonar es negar la vida cristiana, es renunciar al cristianismo. Por eso lo pongo prioritariamente como número 1. ¿Cómo dejar la reacción violenta? ¿Cómo volver la espada a su lugar? Aprende a perdonar. ¿Qué es perdonar? Básicamente es condonar una deuda. Eso es perdonar. Es decir, me debes, pero ya no me deberás más. Te condono esa deuda. En este caso es una deuda moral y espiritual. Segunda respuesta, segunda clave, ¿cómo dejar la reacción violenta? ¿Cómo volver la espada a su lugar? Aprende a esperar. Hay gente que termina metiendo las manos en algo en lo cual debieran más bien esperar. ¿Por qué corremos? ¿Por qué nos apresuramos con reacciones y respuestas nuestras en la carne, como usando el lenguaje bíblico, o lo digo de esta otra manera, en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades? ¿Por qué hacemos eso? Porque no estamos dispuestos a esperar, porque no hemos aprendido a esperar. La Biblia dice que si nosotros aguardamos en Dios, si nosotros esperamos en Dios, Él hará justicia. Dice la Biblia literalmente, porque yo pagaré, dice el Señor. Así es que si tú esperas un poco, quizá la justicia está de tu lado, sí. Quizá nadie lo vería mal si tú te desquitas y devuelves la piedra. Quizá hasta te felicitarían por no dejar que otros abusen de ti. Pero si tú aguardas un poco, si tú esperas en el Señor, Él hará justicia, porque de Dios, escuchen esto amigos, de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se escapa y Dios va a darle a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus acciones. Entonces, solo es aguardar un poco y vas a ver tú cómo Dios va a tratar con las personas que te han hecho mal, no para complacerte a ti morbosamente, para que te frotes las manos diciendo yo sabía que te iba a ver así. No, simplemente es porque Dios es justo. Y si tú al aguardar en Dios, al esperar en Dios, le pones tu causa en sus manos y le dices, Dios, yo vengo a traerte esta situación injusta por la que me han hecho pasar y te la traigo a ti porque tú eres el juez de toda la tierra. Tú dices que yo no haga venganza porque tuya es la venganza y tú vas a pagar a cada uno. Señor, te encargo mi caso. Como juez de toda la tierra, te encargo mi caso. Hazme justicia de mi adversario. Entonces aprende a esperar. Y cuando tú aprendes a esperar, ¿qué sucede? Pusiste la espada en su lugar.
ya no quisiste el desquite por tu mano, ya no quisiste pagar conforme a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ya no quisiste devolver la pedrada, ya no quisiste devolver el escarnio, la maldad, sino que esperaste en Dios, y eso te pone en un estado de calma, de pausa, y Dios va a actuar a tu favor. Número 3, sigo sumando respuestas. ¿Cómo dejar la reacción violenta? ¿Cómo volver la espada a su lugar? Aprende a aceptar. Y quiero que vayas haciendo una buena contabilidad de estos factores. Lo primero es aprender a perdonar. Lo segundo es aprender a esperar. Y ahora lo tercero es aprender a aceptar. Hay que aceptar cosas en la vida. Hay gente que se muere de la rabia, se amargan, se vuelven resentidos socialmente hablando, les sale erupción en el aspecto moral y espiritual de su persona porque no lograron devolver el puño en la cara o devolver la mala acción. ¿Sabes? ¿Por qué no aceptar algunas cosas? Jesucristo y vamos, que leí un texto bíblico en el contexto de cuando Jesús fue aprehendido. Jesucristo lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, lo escarnecieron y no abrió su boca. No abrió su boca. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que Jesucristo ocupó el papel de tonto? ¿De eso estamos hablando? No, no estamos hablando de esto. Porque uno, para poder mantenerse en silencio en una situación, necesita vencerse a uno mismo, vencer su sentido de justicia, vencer sus ímpetus, sus reacciones que son humanas. Jesús le aclaró a uno de los suyos que si él quería, podía llamar a 12 legiones de ángeles que vinieran a socorrerlo. 12 legiones de ángeles. Se los dijo a uno de los suyos en el momento en que lo están aprehendiendo. Entonces, hay que aprender a aceptar algunas cosas. Bajar la cabeza no es humillarte y que la gente te trate como que si tú eres cualquier cosa, que tú eres una basura que se puede pisotear. Escucha esto, hay gente que cree que te va a pisotear y te puede pisotear y no va a ser así. Quizá tú te dispones, muy bien. Como le dije yo una vez a cierta persona que se puso como adversario mío y me dijo, te voy a hacer aquí, te voy a hacer acá y te voy a hacer allá. Le dije, tú y tu camarilla solo pueden hacer lo que Dios les permita, nada más. Nada más. Así es que yo inclino mi rostro no ante ti, sino ante Dios. Entonces se dan cuenta, no se trata de volverse una oveja inocente que se presta para que la sacrifiquen y la victimicen. No, se trata uno de vencer todo aquello que dentro de uno clama por desquite, por venganza, y esperar en Dios. Como dije, perdonando si hay que perdonar, esperando en Dios y también aceptando ciertas cosas, ciertos episodios que Dios permite en nuestras vidas. ¿Quién no ha tenido episodios donde parece que lo ha perdido o lo está perdiendo todo, solo para que Dios más tarde lo bendiga de una manera formidable? Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Así es que tienes que aprender a aceptar. Y número 4, con lo que cierro, cómo dejar la reacción violenta, cómo volver la espada a su lugar, usando las palabras de Jesús a Pedro. Pues hay que aprender también a olvidar. Olvidar es importante. Hay gente que dice, y es una completa cosa errónea, absurda, yo perdono pero nunca olvido. Eso es no perdonar, no olvidar. Entonces, no, eso es un absurdo totalmente. Hay que aprender a olvidar. La persona que no logra olvidar es que no ha perdonado. ¿Te martiriza todavía un mal recuerdo? ¿Te martiriza todavía la idea de una persona que te hizo daño? Significa que no, si no lo puedes olvidar, es que no pudiste perdonar.
Hay que estar dispuestos a olvidar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si dejamos ciertos recuerdos gravitando entre nuestra mente y corazón, lo que van a producir es contaminación y enfermedad moral. Entonces hay que olvidar. Como dije, a Dios no lo va a embobar nadie. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú dices, muy bien, voy a obligarme a perdonar, voy a obligarme a esperar, voy a obligarme a aceptar este episodio y voy a obligarme a olvidar. Haré como dice Pablo, no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome lo que está delante. ¿Qué va a pasar si haces eso? Dios te va a bendecir cuando tú vuelvas la espada a su lugar, que vuelvas la espada a reposo. Pues leía para ustedes al inicio Mateo 26 y versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ahí está claro, no merece mayor comentario. Pues con esta escritura se trajo esta interrogante también, cómo dejar esa reacción violenta, cómo volver la espada a su lugar, y te ofrecí 4 claves. La primera, aprende a perdonar. La segunda, aprende a esperar. La tercera, aprende a aceptar. Y la cuarta, aprende a olvidar. Si haces eso, estarás bien y Dios traerá justicia a todo aquello malo que te haya sucedido. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Vuelve la espada a su lugar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.